Después de 4 semanas seguidas e intensas de trabajo, en el Vaticano, en Roma, concluyó el Sínodo de los Obispos en su primera etapa de reunión universal, ¿no? Como saben ustedes, en octubre del 2024 el Papa ha convocado una segunda reunión sobre el sínodo del sínodo de la sinodalidad, donde supuestamente muchas de las cosas que han quedado abiertas van a ser revisadas y muchos tienen la esperanza de que van a ser concluidas. Yo lo dudo y les explico después por qué. En octubre de 2024. El itinerario que va a existir entre el fin de este sínodo, es decir, hoy mismo, ¿no?, y los meses que siguen, 11 meses entre este mes de noviembre y el próximo inicio de octubre, cuando se realice la segunda parte del sínodo, él no ha dejado posturas muy claras de qué cosas se va a hacer. Todo el mundo esperaba lineamientos más precisos, pero esos lineamientos de cómo se va a seguir discutiendo el sínodo a nivel regional, otra vez a nivel local, etcétera, ha sido dejado un poco al aire. Y en realidad ha sido dejado totalmente al aire, para ser sinceros, ¿no? El documento final, del que les quiero hablar ahora, concluye básicamente diciendo que la actitud que han tomado frente a esta etapa del sínodo es la de la Virgen María en el momento de la Anunciación, Encarnación, cuando dice cómo va a hacer esto, ¿no? Y que básicamente ella, la Santa Virgen María, se termina acogiendo a la iniciativa del Espíritu Santo. Entonces, las discusiones que existieron, ¿por qué existieron? Nos dijeron a nosotros los periodistas, este día, específicamente el viernes, se va a trabajar en cuál va a ser la metodología que se va a utilizar entre el fin de este sínodo y el comienzo del próximo. Y la conclusión aparentemente ha sido de no preparar nada, ¿no? Ahora, la oficina oficial del Sínodo de los Obispos, la secretaría aquí en Vaticano, que tiene su presidente, el cardenal Grech, va a posiblemente decidir algo en el entretiempo y producir un nuevo documento de trabajo, pero si es que es así, todo esto está en el aire. O sea, entre este y el próximo sínodo todavía no sabemos cuál va a ser la metodología de preparación. El documento me parece a mí que es un documento de toda la naturaleza temporal que le han querido dar, porque recordemos que esta es lo que vendría a ser la primera fase universal del sínodo, ¿no?, esta primera reunión, y una próxima, la segunda. Ahora, es verdad que muchos querían resolver grandes y complicados temas como la bendición de las uniones homosexuales, o las mujeres diácono, o las mujeres sacerdote, o los sacerdotes casados, temas que son fundamentalmente sociológicos, ¿no? ¿Y por qué digo sociológicos? Porque son temas en los que un grupo social específico en el mundo occidental presiona para que esos temas sean resueltos por la Iglesia Católica en la manera como quiere el mundo, como son las otras religiones que ya han concedido, digamos, a las ideas mundanas de equidad, etc. Y son completamente contrarias a la práctica de la Iglesia, y yo me atrevo a decir a la antropología de la Iglesia, es decir, la figura del ser humano que nosotros tenemos y que ha sido desarrollada durante 2000 años por grandes santos y sabios. El documento, sin embargo, es no solamente una síntesis, como insistían desde el principio. El documento final no va a ser un documento final, va a ser una síntesis, es decir, solamente un elenco de los temas que se han abordado, un elenco de los temas en los que ha habido acuerdo, un elenco de los temas en los que no ha habido acuerdo, y finalmente una serie de propuestas. Eso se supone que iba a ser. Bueno, el resultado final es un documento de 43 páginas, ¿no? O sea, no es poca cosa. Un documento de 43 páginas redactado de cabo a rabo, ¿no? Muy bien redactado. No es una lista, es un documento final.
si quieren llamarlo el informe síntesis, el reporte síntesis, es una cuestión meramente de palabras, pero este documento no se diferencia a ningún otro documento final que yo he visto después de los sínodos, y he visto muchos, ¿no? Entonces, en este documento final, lo que se ha hecho es omitir los puntos de discrepancia que originalmente se había dicho que se iban a elencar, a poner en la lista, ¿no? Y en la conferencia de prensa, cuando se le preguntó al cardenal Hollerich, al reportador general de este sínodo, si es que no había habido un cambio un poco brusco con la decisión de no publicar los temas en los que habían controversia, el cardenal Hollerich respondió: mira, estamos en un sínodo donde estamos tratando de construir sinodalidad. En consecuencia, decidimos que era mejor no enlistar los temas en los que en los que han habido discrepancia, no enlistarlo, porque justamente sabemos que esos temas abundan. Entonces, por eso hemos decidido los temas en los que hay consenso, ¿no? Y los temas en los que hay consenso son larguísimos. O sea, realmente el sínodo en la primera parte del documento, es un documento que tiene 3 partes. En la primera parte del documento básicamente elogia la experiencia de estas reuniones más o menos complejas en mesas, ¿no?, de 11 a 12 personas, donde cada uno hablaba. Después de un cierto número de personas que hablan, se hacía un momento para rezar. Después había una segunda ronda donde no se podía criticar lo que la otra persona había dicho, sino que uno decía cómo había reaccionado en términos de sentimiento, ¿no? Y en una tercera ronda, siempre con estas, digamos, cortes para rezar, en esa tercera ronda se pensaba más en los temas de propuestas, ¿no? Qué cosa proponer para sobre el tema que se había conversado. Entonces se elogia este sistema y se sugiere que este sistema, que se llama conversación en el Espíritu, porque se está constantemente apelando al Espíritu Santo, ¿no?, en estas pausas de oración, este sistema sea replicado en las parroquias, en todos lados, ¿no? A nivel continental, entre los obispos, por todos lados. Yo no creo que sea una propuesta realista, pero a ustedes no es que sea importante cuál es mi opinión. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora, ¿no? Pero básicamente esta primera parte elogia mucho esta forma de actuar, ¿no? Esta forma de dialogar, entre comillas. Y se habla toda la importancia de la iglesia sinodal, siempre contrapesando que, por más que la iglesia sea sinodal, los católicos que están preocupados, los católicos que se han abstenido de dar porque creen que esto va a modificar la doctrina de la iglesia, no deberían tener temor, porque esto no va en contra de la autoridad ni de la doctrina de la iglesia. Entonces, estos enunciados, es decir, no se preocupen, no vamos a cambiar la doctrina de la iglesia, son enunciados que, sin embargo, no apaciguan suficientemente a quienes están preocupados. Yo no me incluyo entre los más preocupados, pero me incluyo entre los preocupados. ¿Por qué? Porque nunca se ha aclarado cómo estas dos cosas están integradas, ¿no? Cómo vamos a tener estas conversaciones en el Espíritu, donde el principio es: estamos abiertos a todo, todo está en la mesa, todo está en discusión. Y cuando los periodistas han insistido a lo largo de este mes, entonces, bendición a parejas homosexuales está en discusión, no es una cosa que está cerrada a pesar de una proclamación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ¿no? Sigue así. Entonces, los obispos que iban a las conferencias de prensa nos decían: bueno, aquel principio es que todo está en juego. Y eso sonaba que la iglesia pues había nacido 5 minutos antes, ¿no? Que no teníamos 2000 años de doctrina, que no teníamos las Sagradas Escrituras, y que más o menos acá en estas conversaciones en el Espíritu se comenzaba todo, ¿no? Ese tono de todo está en discusión ha bajado mucho, creo que necesitaban experimentarlo,
y sacárselo pues del sistema, ¿no? de que efectivamente no se puede discutir todo. Y en la segunda parte abordan varios de los temas que han atraído más la atención de la prensa y la preocupación de muchos católicos, si es que van a haber ordenaciones femeninas, los temas que les he mencionado. Lo interesante es que en este punto, digamos, el documento obligatoriamente siente que tiene que enlistar todas las cosas que la Iglesia tiene que abrazar, a todos los segmentos a los que tiene que escuchar, y digamos, no es una realidad nueva. Cuando escriben este documento da la impresión de que ellos creyeran que es nuevo, pero digamos, la apertura de escucha de la Iglesia a todos los seres humanos, porque son seres humanos, es una realidad que ya conocemos desde Jesucristo. Y lo que ha fracasado históricamente es la práctica de ese acto constante de evangelización y de caridad. No los principios. Esos nunca han sido oscuros. Nunca han tenido que redefinirse, ¿no? Han tenido que redefinirse en la práctica. ¿Cómo? A través de los santos. No a través de las reformas de estructuras, a través de los santos. Cuando la Iglesia veía sus peores momentos, siempre han aparecido grandes santos que han atestiguado y que se han convertido en así es como tenemos que vivir la vida cristiana. No como dice un documento, no como dice la conclusión de un sínodo. No. Así es como tenemos que vivir la vida cristiana. Pero como digo, hay una larga lista, tenemos que escuchar a los pobres, especialmente a los más pobres, los más marginados, los excluidos, los trabajadores, el mundo de los sindicatos, el mundo del medio ambiente, los enfermos, los discapacitados, y la lista sigue con, digamos, todos los grupos humanos en los cuales podemos dividir la humanidad sociológicamente, ¿no? En todo este elenco que es prácticamente habitual, ¿no? Ya sí tenemos que poner a todos estos y nadie puede quedar fuera, y la mejor forma, en mi opinión, de que nadie quede fuera es que simplemente no tratemos de mencionar a todos, porque siempre va a haber alguien que dice, a mí no me mencionaron, porque nos olvidamos, pues, ¿no? Entonces, cuando decimos todos, como el mismo Papa dice, ¿no? Pero bueno, un avance muy importante en este documento final, que otra vez se llama síntesis, supuestamente, es que ha retrocedido significativamente en la manera como el instrumento de trabajo proponía descaradamente el tema de las ordenaciones femeninas, el tema de las bendiciones de las parejas homosexuales y el sacerdocio casado, ¿no? En esta parte, el documento dice que claramente no hay consenso y tiene que seguirse pensando el tema de las mujeres diácono, no diaconisas. Tiene que seguirse pensando, discutiendo y tener que la comisión que ha creado el Papa siga trabajando sobre esto, ¿no? Y en segundo lugar, sobre el sacerdocio casado, también piden que se haga una comisión. Esa comisión no existe actualmente, pero piden que se haga, ¿no? Y luego, sobre los temas específicamente LGBT, no hay ni una palabra, a diferencia del instrumento de trabajo, ¿no? Entonces, no hay una palabra porque sinceramente no corresponde en un sínodo sobre la sinodalidad. Entonces, de hecho, un periódico muy, muy liberal en los Estados Unidos, que ha estado empujando por todas estas reformas y que inundó la zona con todos los periodistas que pudo, ¿no? Que vinieron acá a Roma, tituló inmediatamente el día domingo en la mañana que el tema LGBT había sido excluido completamente del documento final, ¿no? Y la nota que yo tuve que hacer para un medio norteamericano también decía lo mismo, ¿no? Yo lo decía como observación, ellos les decían como tragedia, ¿no? Pero, en fin, son cuestiones de perspectiva. Y luego, en la tercera parte ya se hacen algunas propuestas una vez más, de la próxima asamblea sinodal, pero simplemente de temas, ¿no? Quieren que se revise el Código de Derecho Canónico porque creen que el código como está hoy no responde a las exigencias
evangelizadoras. Yo no estoy seguro que eso es así, pero estoy dispuesto a escuchar a expertos en esto, canonistas. De hecho, los que yo conozco y he escuchado dicen, mira, el Código de Derecho Canónico lo puede cambiar el Papa, porque eso es lo primero que dice el Código de Derecho Canónico. El último y supremo legislador en la Iglesia Católica es el Papa, porque es el vicario de Cristo. Y por eso es que el Papa puede publicar un motu proprio diciendo este código específico va a cambiar de así a asá. De hecho, los últimos papas lo han hecho y el Papa Francisco también ha cambiado varios de los códigos, varios de los puntos en el Código de Derecho Canónico, ¿no? Entonces, que esto se haga en un sínodo donde participan muchas personas que todas ellas con muy buena intención, pero que no saben nada de derecho canónico, no es el mejor lugar para discutir esto, ¿no? También sobre estos temas que he mencionado de diaconado femenino o el sacerdocio casado en las iglesias latinas como las nuestras, también se pide que una comisión trabaje y que las conclusiones de esa comisión lleguen al sínodo siguiente, en octubre. Es decir, de alguna manera con la esperanza de creer que estos temas van a poder ser solucionados en una asamblea sinodal. Entonces, la asamblea sinodal ha tenido un valor de encuentro de las distintas dimensiones de la iglesia. Ha habido personas que trabajan en distintos apostolados, distintas partes del mundo. Una de las cosas curiosas es que han faltado párrocos, no hay párrocos, no hubo párrocos en el sínodo. A ver si eso se arregla, digamos, para la próxima asamblea sinodal. Pero justamente el beneficio de esta pluralidad es que representa a la iglesia y todo el mundo habla con todo el mundo y conoce y sabe mejor de la iglesia al interior del sínodo, es también su debilidad. No es un grupo de expertos específicos que van a poder cambiar toda la iglesia. El Código de Derecho Canónico, la antropología cristiana sobre cómo aproximarse a temas controvertidos, que también lo mencionan, ¿no? El sacerdocio uxorado o casado, ¿no? y las mujeres diácono. Entonces, creo que después de esta experiencia está claro que las ambiciones respecto del sínodo tienen que ser más realistas y más moderadas, especialmente después de esta primera sesión. Que tengas un buen día.